que practicaban su religión. No, el motín también se formó en Pedro cuando estaba en una casa, en el techo de una casa, y de momento el Espíritu Santo lo llevó a una visión y le enseñó la casa de Cornelio. Y a mí me parece ver a Pedro mirando la casa de Cornelio como con náusea, y mirando el espectro de aquella casa gentílica y de aquella familia gentílica, y el Espíritu Santo dándole instrucciones. Imagínense si se formó en Pedro un motín tan grande que Pedro le dijo que no al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo: quiero que vayas a la casa de Cornelio, un gentil. Y él dijo: óyeme, a ti se te olvida que yo soy de una casta donde nada impuro ha entrado por mis labios. Como queriendo decir: ¿qué pasa contigo? Tú tienes Alzheimer. Olvida la cosa. ¿Por qué se formó este motín en Pedro? Este motín se formó en Pedro porque Pedro era judío. Y como judío, él entendía que la salvación era por Israel, para Israel y en Israel. Y ellos habían perdido de perspectiva que Dios había dictaminado que la salvación era por Israel para todo el mundo. El misterio del Evangelio es ese. Por eso Pablo dice: yo soy un gran embajador. Soy el embajador que tiene la gran función de llevar las buenas nuevas del reino a un mundo extraño, a una sociedad extraña, a un pueblo que no ha sido aceptado como pueblo, que no ha sido reconocido como pueblo. Yo soy el embajador del reino de Dios para decirle a los gentiles: reconcíliense con Dios. Este motín no solamente se formó en la mente de Pedro, este motín se formó también en la mente y en el corazón de los cristianos de la iglesia primitiva. Cuando la iglesia primitiva se enteró que Pedro andaba por aquellos lares, y se enteró que allá en la casa de Cornelio, Cornelio empezó también a hablar en lengua, y su mujer habló en lengua, y los hijos hablaron en lengua, y habló en lengua a todo el mundo, y fueron llenos del Espíritu Santo. Los creyentes de Jerusalén dijeron: a Pedro hay que aguantarlo. Esto no lo podemos permitir. Esto es inaceptable. Esto es inaudito. Esto no puede ser considerado. Desde luego, Pablo llega precisamente a la vida de los creyentes judíos para decirle: si ustedes no aceptan el desafío de Dios para el misterio del Evangelio, yo me declaro embajador, apóstol. ¿Se da cuenta? La palabra apóstol es sinónimo de embajador. Yo me declaro apóstol. Yo me declaro embajador. Óigame, si ya yo llegué a la posición para declararme apóstol, una de las facultades que tiene el uno declararse apóstol es que puede declarar apóstol a otros. Así que ustedes van a ser privilegiados hoy, porque el apóstol Moisés los va a declarar apóstoles y apóstolas a todos ustedes. ¿Se da cuenta? Todos somos embajadores y embajadoras de Cristo. Y somos embajadores de la gran comisión. Y esa gran comisión a mí me llama la atención la forma como Pablo la presenta. Es la misión de declarar el misterio del Evangelio. A esto de predicarle el Evangelio a los gentiles, a esto de predicarle el Evangelio al pueblo que no era pueblo, al pueblo que no era acepto, al pueblo que no era reconocido entre medio de los judíos, a esto Pablo le llama el gran misterio, el misterio de Cristo. Pablo estaba consciente que a Israel se le había hecho una oferta, pero ellos habían rechazado esa oferta. Ahora Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 3 y en el versículo 1 hasta el verso 13, dice unas cosas aquí interesantísimas. Mira lo que dice Pablo, el embajador en cadenas. El embajador en cadenas dice: por esta causa
yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es decir, Pablo tiene con orgullo, Pablo tiene con satisfacción vivir la experiencia del vituperio como consecuencia de ser embajador de Jesucristo. Mire, 30 años atrás, yo era pastor asistente de una iglesia muy nutrida. Y desde luego, todo pastor asistente soñaba con tener una iglesia que pudiera pastorear. Así que yo por las noches, se lo confieso con honestidad, yo me acostaba a soñar. Y yo soñaba el día que yo fuera pastor ya solo, es decir, el pájaro cantando en su propia jaula, como me dijo una vez un pastor amigo. Y yo soñaba con ese día. Yo decía, ¿cuándo llegará el día que yo sea el pastor? Y ese día llegó. Llegó un 6 de enero, hace 30 años atrás. Yo llegué a mi casa y recibí una nota del pastor Ángel Báez. Y el pastor Ángel Báez me dejaba una nota que decía: el reverendo Pedrito Martínez Lugo te informa que mañana domingo te presentes a la iglesia del barrio Camarones de Guaynabo. Allí vas a ser instalado como pastor. Óigame, esa noche vinieron los Reyes Magos para acá. Yo me di a la tarea de soñar. Cuando yo llegué a esa iglesia, yo no la pensaba muy grande, pero ¿sabe qué? La pensaba regular. Yo no la pensaba, ¿verdad?, con mucha gente, pero yo decía, por lo menos allí deben haber 60 o 60 personas. Yo pensaba, cuando yo llegara y ellos me vieran, pastor, bienvenido a la iglesia. Yo pensaba que ese día iba a haber una actividad protocolaria, porque yo había ido a un montón de actividades protocolarias de instalación de pastor, donde el presbítero llegaba con un sermón elocuentísimo. De hecho, el hijo del presbítero viene a nuestra iglesia, es miembro de nuestra iglesia de aquel entonces, y yo soñaba con todo eso. Pero ya sencillamente nada de eso se dio. Como yo lo había soñado, era extraordinario. Como fue una pesadilla. De hecho, cuando la actividad concluyó, yo conté, había 11 personas. Y yo pregunté, ¿y esos son todos los miembros? Y me dicen, sí, todos los miembros. Yo miraba los rostros de los miembros, ninguno me había dado la bienvenida. Todos ellos lo que estaban mirando era, ¿quién será ese muchachito que nos han mandado aquí de pastor? Y de hecho, esto quedó confirmado cuando le pidieron al tesorero que pasara y despidiera el culto, porque el presbítero me dijo, Moisés, esto hay que hacerlo rapidito porque yo tengo que irme a mi iglesia a atender mi culto, ¿sabes? Y aquello se hizo rapidito. Me dijo, saluda rapidito, te presento, nos terminemos el culto y te vas. Llamaron al tesorero, el tesorero pasó al frente y dijo, hoy se ha cumplido entre nosotros la escritura. Y yo pensaba que era una profecía donde me habían visto llegar, yo pensaba que era una profecía donde Dios había dado mi nombre a los que estaban allí. Yo pensaba que era una profecía. No, se había cumplido la escritura, un niño nos pastoreará. Les confieso, querido, yo he pasado días difíciles en la vida ministerial, como aquellos ninguno. Me pregunté muchas veces, ¿tú me habrás llamado, Dios? Más de 6 veces me monté en el auto, decidí salir para la oficina del concilio y decirle al presidente del concilio, mire, quédese con esto. Yo pensaba que esto era otra cosa. En el camino, el Espíritu Santo empezaba a trastear mi corazón. Y llegando al Palacio de los Trabajadores en la carretera de Río Piedras a Cagua, allí tenía que mirarme, en muchas ocasiones llorando, porque a pesar de que no quería, ya mi corazón me hacía saber que Dios me había destinado para vivir. Oiga bien, escuche bien lo que quiero decirle ahora. Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, he aceptado que ustedes son el cumplimiento del gran misterio de Dios y acepto la bienvenida como la despedida.